1 sobre x. Entonces, si recuerdan, por eso la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x. Entonces, esas dos operaciones son inversas, la derivada y la logaritmo. Y la integración, perdón. Entonces, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Listo? Tengo la derivada del logaritmo natural de una función. Entonces me dice que es la derivada de la función sobre la misma función. De esa sí sería bueno que hiciéramos un ejemplo acá. Entonces, digamos que voy a derivar una función logarítmica que se llamaría compuesta en este caso. Entonces, logaritmo natural de x a la 3 menos 2x. Entonces voy a hacer la derivada de esa función. Entonces simplemente aplico la fórmula y me dice que en la parte superior va la derivada de la función. ¿Sí? Entonces la derivada de mi función sería 3x al cuadrado menos 2. Y en la parte inferior, o sea, en el denominador de la fracción, va la función normalita. Entonces x a la 3 menos 2x. ¿Listo? Ese sería como tal la derivada de un logaritmo mediante una función compuesta, porque la del logaritmo de x es sencilla, es 1 sobre x. Pero si tengo una función dentro del logaritmo, esa es la expresión que yo debo calcular. ¿Listo? ¿Hasta ahí perfecto? ¿O alguna duda, pregunta? Voy a mirar el chat un momento, entonces por si hay alguna pregunta. Listo, perfecto. Bueno, entonces pasemos a mirar qué implica resolver una integral por partes. Entonces, aquí dice que la integral por partes está compuesta por una fórmula que fue la que ya les mostré antes, pero esa fórmula se parte en dos partes. Entonces, inicialmente a mí me van a dar la primera parte, esta parte que estoy señalando, u por db, y yo tengo que hallar el resto y armar esa fórmula a partir de lo que me dan inicialmente. A mí inicialmente, ¿qué me van a dar? Me van a dar u y me van a dar db. Obviamente eso es implícito. ¿Qué quiere decir que sea implícito? Que a mí no me van a decir quién es u y quién es db. Yo tengo que interpretarlo y buscar quién va a ser cada uno de ellos. O sea, yo soy el que decido cómo lo parto. Y depende de cómo tome esa decisión, la integral que voy a obtener va a ser fácil o esa vaina se devuelve un sancocho porque esa vaina uno no la va a poder resolver después. Entonces, para eso hay algunos trucos o pasos o técnicas que ayudan a solucionar eso. Entonces, inicialmente a mí me van a dar esto, U y dB. Entonces, aquí lo que está escrito en esta sigla es lo siguiente. Dice hilate y aparece inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo en mi función inicial tengo una mezcla de funciones, porque aquí ya no voy a tener una sola función, sino una mezcla de ellas, tengo que seleccionar el u de acuerdo a esta sigla que está acá. ¿Cómo así? Si en mi función, por ejemplo, aparece una función algebraica y una función exponencial, el u sería la algebraica y el db sería la función exponencial. ¿Listo? Y ahorita lo vamos a mirar con un ejemplo práctico de cómo se selecciona el U. Entonces, este hilate me va a servir inicialmente para decir quién es U y el resto va a ser dB. Entonces,
¿Qué son funciones inversas? Aunque estas no las vamos a trabajar. Son todas las de arcoseno, arcocoseno, arcotangente, o que también aparecen como seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1. ¿Listo? Por ahora estas no las vamos a trabajar. Entonces vamos a trabajar es de la parte de la L para abajo. Entonces logarítmicas, ya hemos trabajado con funciones logarítmicas. Logaritmo natural de X, o puede ser un logaritmo de una expresión normal. Algebraicas, entonces x a la 2, x a la 3, expresiones polinómicas, o inclusive las raíces que trabajamos, raíz cúbica de x a la 2, o 5 sobre x. ¿Listo? Esas son expresiones algebraicas. Expresiones trigonométricas, pues las principales son seno, coseno, tangente, pero pues si aparecen las otras igual. Pero con las principales a trabajar son seno, coseno, tangente. Y exponenciales, todas las de Euler a la X, a la 3X, a la 4X. Ya vimos en el parcial que se trabaja con las funciones exponenciales y no tienen mayor ciencia. ¿Listo? Entonces, inicialmente es clasificar mis funciones. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una especie de ejercicio. Yo les voy a dar un tiempo para que miremos. Entonces voy a hacer inicialmente, voy a hacer un ejemplo acá. Entonces, voy a copiar aquí una función. Y voy a escribir. Listo. Entonces acabo de escribir una función donde aparece, realmente son dos funciones, y las vamos a determinar o a clasificar en U y en dB. ¿Listo? Entonces, por el chat me pueden escribir qué tipo de funciones aparecen en esa integral. ¿No? ¿Ninguno va a escribir? Ah, esa es. Ya escribieron. Entonces, exponencial y algebraica. Sí. Entonces, aparecen esas dos funciones. Entonces, si se dan cuenta, esta sería mi función algebraica. Esta sería mi función algebraica. Y esta sería mi función exponencial. ¿Listo? Entonces, ahora yo voy y miro quién sería el U. Entonces tengo una función algebraica y una exponencial. En mi sigla aparecen primero las funciones algebraicas y después las funciones exponenciales. Entonces el U para este caso sería la función algebraica, 3x sobre 2. El dB sería el resto, 3x de x. ¿Listo? ¿Se entiende ese ejemplo? ¿Es claro? Profe, qué pena, ¿podría explicar con otro ejemplo, por favor? Listo, sí, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a hacer varios ejemplos. ¿Listo? Entonces voy a cambiar la pantalla. Listo, entonces de la línea roja a mi derecha o a su derecha aparecen unas integrales, 4 integrales. ¿Listo? Vamos a clasificarlas. Entonces,
La primera integral dice x a la 5 logaritmo natural de x. Entonces aparecen las dos funciones. Entonces vamos a escribir cuál sería el u. Únicamente cuál sería el u. Listo, entonces varios ya lo escribieron. Entonces, u es x a la 5. Vamos a mirar. Entonces, voy a escribir qué tipo de funciones tengo. Entonces, mi primera función es efectivamente x a la 5. Esa función es algebraica. ¿Listo? Ahora, la siguiente función es logaritmo natural de x, pues es una función logarítmica. ¿Listo? Ahí están primero, por así decirlo, clasificadas. Ya sé que conozco una función, o tengo una función algebraica, que es x a la 5, y una función logarítmica, que es logaritmo natural de x. ¿Listo? Ahora yo voy a la sigla, al ILATE, y miro cuál de esas dos aparece primero. ¿Cuál aparece primero en la sigla? ¿La función algebraica o la función logarítmica? Listo. Entonces, así como están escribiendo, primero aparece el logaritmo. Entonces, ese va a ser el u. Entonces, varios escribieron al principio que x a la 5 porque es la primera función que aparece ahí. No, pero en la sigla, recuerden que es referenciados en la sigla que yo les acabo de dar. Aparecen primero las funciones logarítmicas. Entonces, u sería logaritmo natural de x. U sería logaritmo natural de x. ¿Listo? Ese sería mi u para arrancar. Y de b sería el resto. ¿Qué es el resto? Pues x a la 5 de x, que es el resto de la función que no tomé. ¿Listo? ¿Más claro con ese ejemplo o igual? Entonces, vamos a clasificar la siguiente. ¿Listo? Ya quedó la primera clasificada. Vamos a mirar la siguiente integral. Bueno, me hacen una pregunta en el chat que si x a la 5 no sería exponencial. Sí, eso es muy buena pregunta porque tendemos a confundir esas dos funciones. No, exponencial es cuando la x está en el exponente. Por ejemplo, si me dijeran x a la 5x, esa sería exponencial porque la x está en el exponente. Pero cuando el exponente es un número natural, racional, real, no, es una función por ahora algebraica. Entonces, x a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, todos son funciones algebraicas. ¿Sí? Si aparece 5 a la x, esa sí es una función exponencial. En este caso, bueno, listo. Entonces, miremos la siguiente. La siguiente dice raíz cúbica de x a la 2, seno de x. Entonces, clasifiquemos esas dos funciones. Primero, digamos, de qué tipo son.
Bueno, entonces trigonométrica y exponencial, algebraica y exponencial, trigonométrica, exponencial, exponencial y logarítmica. Bueno, entonces clasifiquémosla. Entonces, la raíz. Cuando tenemos una raíz y dentro de ella no tenemos una función trascendente como seno o exponencial, sino simplemente x, esa función es algebraica. Entonces, la primera de la de nosotros es algebraica. ¿Listo? Y la que sigue es seno de x. Esa sí es trigonométrica. Sin nada que hacer. ¿Listo? Entonces, ya las tengo clasificadas. Voy y miro en mi sigla cuál aparece primero. ¿Las algebraicas o las trigonométricas? Bueno, algebraicas. Entonces, en este caso, a diferencia de la anterior, la U es la función algebraica. Entonces sería aquí la raíz, bueno, aquí no me, creo que no me va a dar, raíz cúbica de x al cuadrado. No, ahí se entiende. Y el de b sería seno de x de x. Sí, lo acabo. Seno de x de x. ¿Listo? Bueno, nuevamente, clasifiquemos la siguiente función. Entonces yo separo el tipo de funciones que yo tengo. Y db sería seno de x de x. Listo. La siguiente, integral de e a la x coseno de 3x. Vamos a clasificarla, entonces primero clasifico las funciones y determino quién es la u. El resto es db. Listo, sí, exponencial y trigonométrica. Perfecto. ¿Cuál sería la u? Listo, bien. Entonces u sería coseno de 3x. Listo. Esta sería la u. Y el resto sería db. O sea, db sería e a la x de x. ¿Listo? Aquí no voy a escribir. Pero acá se... Listo, lo importante es que yo no deje por fuera ninguna parte de la integral. Todo debe quedar por dentro. Una es u y el resto es db. ¿Listo? Listo. Y miremos el último caso. ¿Qué pasaría en el último caso? ¿Qué tipo de funciones tengo? Entonces, las dos son trigonométricas. ¿Qué pasa en este caso? Porque la regla ahí no nos dice nada de eso. Nos dice que si tengo diferentes tipos de funciones, las puedo clasificar y les puedo dar como una especie de jerarquía. Pero en este caso, ambas son trigonométricas. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? A la función seno o coseno, a cualquiera, independientemente de como ustedes quieran tomarla, le asignarían el valor de u y a la otra el de b. O sea, no importa ahí si el orden. Seno de 2x puede ser u y coseno de 3x de b. O al revés.
coseno de 3x sería el u, y seno de 2x de x sería el de b. ¿Listo? Entonces aquí no habría una regla como tal, pero el ejercicio igual se puede resolver por partes. ¿Listo? Sí, ahí no importa el orden. No hay una jerarquía como tal. Entonces, listo, claro. O sea, la primera parte es, antes de empezar a hacer cualquier cosa con la integral por partes, hay que hacer esto que acabamos de hacer. Al principio se ve largo, pero después le cogen el tiro a eso y lo hacen rápido. ¿Listo? Pero es importante tomarnos el tiempo para explicarlo. La importancia en eso radica en que la integral, la nueva integral que les va a quedar, se puede complicar o se puede facilitar, independientemente de los métodos que sepamos hacer. Entonces, lo mejor es seleccionar muy bien la U. Bueno, listo. Entonces, cerrado hasta ahí, eso es lo que vamos a usar para nuestro primer paso, para poder hacer el primer paso de este tipo de integrales. Pero antes también, ahora sí en la parte derecha, vemos 3 multiplicaciones. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta para poder simplificar resultados. Como les decía, las integrales, cuando uno las resuelve, tienen muchos pasos. La idea es ir simplificando siempre pasos. Entonces, aquí simplemente es algunas reglas de multiplicación para tener en cuenta. Entonces, cada vez que ustedes vayan a multiplicar expresiones, siempre se debe dejar primero la multiplicación de las constantes. O sea, en este caso, si vemos la expresión x a la 3, como tal no tiene una constante, un coeficiente. Entonces uno le asigna el valor de 1 por delante. ¿Sí? Es como si tuviera un 1 en esa posición, que está implícito obviamente, ya lo hemos hablado muchas veces, pero ahí hay un 1. Y esa sería la constante que acompaña a x a la 3. La constante que acompaña a la otra expresión es 5. Entonces, cuando yo hago la multiplicación de ese tipo de expresiones, lo primero es multiplicar las constantes. Cuando yo multiplico las constantes, pues inicialmente me daría 5, 5 por 1 es 5, y después va a un orden específico que hay que darle a las funciones. Entonces, siempre, a diferencia del hilate, no lo vayan a confundir, por favor, ese solo es para seleccionar la U. Aquí yo escribo primero las expresiones algebraicas después de las constantes. Entonces, la expresión algebraica es x a la 3. Entonces 5, x a la 3, logaritmo natural de x. ¿Listo? Ahí ya quedó hecha mi multiplicación. ¿Listo? El segundo ejemplo. Entonces, vamos a seguir esa regla. Primero multiplico constantes. Entonces, la multiplicación de constantes sería 3 por 2. Entonces, 3 por 2 en este caso me haría 6. ¿Listo? Multiplico expresiones algebraicas. Acá tengo x a la 6 y en esta expresión tengo x. Recuerden que cuando multiplico términos de la misma base, se suman los exponentes. Entonces me daría 6x a la 7. ¿Sí? Aquí tenía x a la 6, aquí tengo x a la 1, me da x a la 7. Y por último, la expresión trigonométrica. Coseno de x. ¿Listo? Eso sería. Miremos la última. Entonces voy a multiplicar 4e a la x por 5x a la 2. Entonces multiplico constantes. Me daría 20. X a la 2, no hay con quién multiplicarlo. Va primero la parte algebraica y después e a la x. ¿Listo? Aquí es importante tener en cuenta que sí, en la multiplicación el orden de los factores no altera el resultado, pero sí es importante tener un orden cuando voy a escribir mis respuestas. Entonces es importante que el orden sea este. Constantes, expresiones algebraicas, después las otras. No, en esas como tal no hay un orden. Puede ser coseno, seno, logaritmo, e a la x, pero sí inicialmente constantes,
y algebraicas. ¿Listo? Para trabajar en cualquier respuesta. ¿Listo? Esas son las dos cosas que necesitamos manejar antes de empezar como tal los ejercicios. ¿Vale? Entonces, preguntas hasta ahí. La N de arriba. Sí, en 6x a la 6, perdón, 3x a la 6 y 2x coseno de x, lo que hago es sumar exponentes. Entonces tengo x a la 6 y x a la 1. Entonces eso me daría x a la 7 en el segundo ejercicio, ¿sí? Estoy contestando una pregunta del chat para este ejercicio en particular. Entonces tengo x a la 6, x, y eso me produce x a la 7. Sumamos exponentes. Cada vez que yo multiplico expresiones de la misma base. Bueno, listo. Creo que alguien se unió. Por favor, si alguien se unió, apagar el micrófono. Bueno, vamos al siguiente. Ahora sí vamos a empezar a hacer cómo se soluciona un ejercicio teniendo en cuenta lo que acabamos de ver. Entonces, miremos un ejemplo particular. Entonces dice integral de x a la 3, logaritmo natural x de x. ¿Listo? Entonces, primer paso. De los que están tomando apunte, importante este paso es clave. Seleccionar u y de b. Entonces, eso es lo primero que yo debo hacer. Y dice, luego hallar de u y b respectivamente. ¿Listo? Entonces, ese primer paso realmente son dos pasos. Pero entonces lo vamos a hacer así. Vamos a seleccionar primero u y de b. Fue lo que acabamos de hacer. ¿Listo? Ustedes me dicen quién es u y quién es de b. Entonces, voy a mirar el chat. Bueno, dice... Recuerden que tenemos dos tipos de funciones. X a la 3 es algebraica. Y logaritmo natural de x es logarítmica. Entonces yo voy a la sigla. De algebraica y logarítmica, ¿cuál aparece primero? Logaritmo. Sí, entonces, porque es que hay varios, unos escribieron x a la 3 y otro logaritmo natural de x. Entonces, ojo los que escribieron x a la 3. Recuerden que usted primero clasifica las funciones. X a la 3 es algebraica, logaritmo es logaritmo. Y voy y busco en mi sigla, me voy a devolver para que la vean. Entonces, primero aparece el logaritmo, y después aparece algebraica. Entonces, yo primo el orden de ahí. U, en este caso, va a ser logaritmo. ¿Listo? Entonces, esa va a ser mi función inicial. Entonces, voy a escribirlas acá donde tengo los espacios. Entonces, me quedaría que U es logaritmo natural de x y de b es x a la 3 de x. Listo. Ya queda como tal la primera parte de mi primer paso. Ahora voy a hacer la siguiente parte. Entonces ahí es importante los que estén tomando apuntes.
Si yo tengo u y quiero hallar du, o sea, de u necesito pasar a du. ¿Qué operación tendría que hacer para pasar de u a du? Así la espero por el chat. La respuesta yo sé que se la saben. ¿Qué operación tengo que hacer? Tengo u, quiero hallar de u. ¿Qué tengo que hacer? Listo, Nelson dice derivar. Fabián dice integrar. Cristian derivar. Listo, entonces acuérdense que cuando hacíamos el primer paso en integrales por sustitución, era seleccionar también una U, no es esta misma, pero era seleccionar U. Cuando ustedes tenían esa U, también tenían que hallar un de U. El procedimiento ahí es derivar. Si yo tengo U, para hallar de U tengo que derivar. Entonces, la derivada del logaritmo natural de X fue la primera que vimos hoy como en el primer pantallazo. Entonces, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre X y ponemos el de X al final como siempre lo hemos hecho. Es decir, que derive respecto a la variable X. ¿Listo? Entonces, para pasar de U a du hay que derivar. Ahora el paso siguiente es, si yo ya tengo db, que es x a la 3, con db tengo que hallar b. Y ahí sí es el paso contrario. Entonces, si yo ya tengo db, o sea, ya tengo la derivada, necesito hallar la función principal, la que llamábamos o antiderivada. Entonces tengo que integrar. Entonces voy a integrar x a la 3 de x. Y esa integral yo sé que ya se la saben porque se las he preguntado un montón de veces. ¿Cuál es la integral de x a la 3? Un cuarto de x a la 4. Sí, muy bien. Es esa. Entonces aquí la escribimos como x a la 4 sobre 4. ¿Listo? O un cuarto de x a la 4 sobre 4. A la 4, perdón. Listo. Entonces, ya teniendo este primer paso, ya voy a pasar a la fórmula. ¿Listo? Yo tengo quién es u y db. Y voy a pasar a completar la fórmula. Entonces voy a mostrarles nuevamente el pantallazo inicial. Acá. Entonces, yo tengo inicialmente esta parte de acá. Y con esta parte y lo que acabo de encontrar en el primer paso, debo construir todo esto que está después del igual. O sea, u por b menos b por du. O sea, tengo que construir todo este pedazo. Esas dos expresiones. Una es una multiplicación, la otra también, pero va acompañada de una integral. ¿Listo? Entonces, volvamos. Entonces, voy al siguiente paso, que es armar esa fórmula. Entonces, aquí está. ¿Qué pasó ahí? Voy a ir subrayando qué dice. Entonces, este pedazo que está acá fue multiplicar lo que yo llamé u por b. Me voy a volver un momento. Miren, multipliqué u por b. Por eso me quedó x a la 4 por logaritmo natural de x sobre 4. ¿Listo? Ese es, me pasé. Ese es u por b. ¿Listo? El otro pedazo que es la integral de b por du. B por du. Entonces yo tengo que ir a ver quién es b y quién es du. Entonces b es 1 sobre x. Perdón, b es x a la 4 sobre 4 y du es 1 sobre x de x.
¿Listo? Entonces, y aquí viene la primera recomendación. Como yo tengo que construir una integral, la vamos a construir aquí para que les quede más claro. Aquí dice, en ese paso que debo hacer menos b por du. Es el siguiente pedazo porque ya tenemos u por b. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Pues dejé el menos. Y los valores que yo conozco como constantes entre b y du, los escribí por fuera de la integral. Que es este 1 y este 4 que está acá. Entonces, por eso escribí un cuarto. Dentro de la integral, dejo los demás términos, que sería x a la 4 y 1 sobre x. De x. ¿Listo? Entonces voy a pasar a la otra pantalla para mostrarles ya todo completo el proceso. Entonces, este sería lo que les acabo de mostrar en la otra pantalla. ¿Listo? U por b y menos la integral de b por d. ¿Listo? Bueno, dales un momento para que lo revisen, lo analicen, lo miren. Si necesitan que me vuelva a la pantalla anterior, lo hacemos. Pero miren primero ese paso detalladamente. Por eso es bueno que tengan ir haciendo esos apuntes para que revisen quién es U, quién es B y qué fue lo que yo escribí ahí. ¿Listo? Entonces revísenlo y contesto preguntas que tengan hasta ahí, hasta donde yo escribí en rojo. Devuelvo la página. Esta parte es importante que la vayan haciendo casi que a la vez conmigo, para que ustedes tengan sus apuntes y puedan revisar. Entonces recuerden que la fórmula es U por B menos B por du. ¿Listo? Y eso fue lo que plasmé en la primera línea. Es la fórmula completa. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, ¿continuamos? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Otro ejemplo, sí. Sí, ya vamos a otro ejemplo. Pero terminamos este primero. Sí, eso. Tranquilos que a la primera no sale. Uno al principio se confunde sobre todo por tanta cosa, tanta letra. Pero ahí vamos. Lo importante es, hoy, este método lo vamos a seguir viendo en la próxima clase, pero hoy necesito que la mayoría de pasos queden claros. Son 3 pasos, pero sí son un poco enredados en algunos pedazos. Entonces ya miramos otro ejemplo, pero vamos a terminar este. Listo. Entonces, me miro qué otra pregunta hay. En la segunda, ¿por qué es 1 sobre x? Porque estamos multiplicando, en la segunda parte, es multiplicar b, lo estoy señalando acá, espérame, me saco el apuntador. Este es b, que es x a la 4, por du. Es este que es 1 sobre x. De ahí sale el 1 sobre x que creo que tú estás preguntando. Entonces, el 1/4 lo escribo por fuera, este es el 1/4. Y por dentro de la integral me queda x a la 4 y 1 sobre x. Eso lo dejo dentro de la integral.
las constantes las dejo por fuera. ¿Listo? Vuelvo acá y eso fue lo que quedó. Porque estoy viendo que primero estamos poniendo la B. Ah, bueno. Los que primero están colocando la B y después de la U. Acuérdense que yo les expliqué que primero, sí, independientemente que diga U por B, uno hace la multiplicación en el orden que hablamos. Primero van las constantes si las hay. Ahí no tengo ninguna constante por delante. Va la parte algebraica, x a la 4, y después va el logaritmo. ¿Listo? Es por eso que no quedó exactamente logaritmo natural de x sobre 4. Ustedes desde ahí tienen que ir organizando esta expresión. Esta expresión yo la voy organizando de acuerdo a los términos que yo les di. Acuérdense, nuevamente, primero constantes, algebraica y logaritmo. No quiere decir que voy a escribir u por b tal cual como aparece ahí. ¿Sí? Acuérdense que una multiplicación 5 por 2 es lo mismo que 2 por 5. ¿Sí? Sino que yo debo tener un orden para escribirla. Entonces es por eso. Por eso como tal. ¿Listo? ¿Cuántas clases son virtuales? Bueno, ahorita la pregunta no viene al caso, pero vamos hasta ahora, vamos por 3. Tenemos, no sean más. Depende de cómo esté la situación del país. Entonces, por ahora, 3 clases virtuales. Bueno, listo, muchachos. Continuamos para no perderle el hilo a eso. Entonces, el paso siguiente es la parte que yo ya organicé de U por B. Esa parte yo no la voy a tocar más. Esa parte va a quedar hasta en el resultado. O sea, ya esto que tengo acá, que estoy acá como resaltando, no lo voy a tocar más. Miren que esto aparece hasta el final. Vuelve y aparece. Lo único con lo que voy a trabajar es con la integral. Entonces, primero, ¿qué puedo empezar a determinar en esa integral? Que ya puedo reducir términos. Entonces, miren, tengo x a la 4 arriba y tengo una x abajo. Yo cancelo esos términos y me quedaría x a la 3. ¿Listo? Si ven en la siguiente línea, al reducir, simplificar x a la 4 con x, me queda x a la 3. Y miren que todo lo demás quedó igual. O sea, lo único que hice de la primera línea a la segunda línea fue simplificar la x. No hice nada más. ¿Listo? ¿Entendió ese paso? Ese paso es el más sencillo. X a la 3, ¿por qué x a la 3? Porque arriba tienes x a la 4, abajo tienes una x. Entonces simplificas términos y te queda x a la 3. ¿Sí? Es por así decirlo, se va una x de arriba con una x de abajo y te queda x a la 3. ¿Listo? ¿Entendido ese x a la 3? Fue lo único que cambió del primer paso al segundo. Es cancelar. Listo, vale. Entonces, el paso final es resolver esa integral. Si se dan cuenta de la integral que tenemos que resolver al principio, miren esta integral, a la que me quedó para resolver, pues esta es mucho más fácil. Entonces vamos a mirar, que es el paso que no está ahí escrito. Entonces, integral de x a la 3. Yo sé que esta integral, ustedes ya se la saben de memoria. La integral de x a la 3, como la dijeron ahorita, es x a la 4 sobre 4. Entonces, ¿qué hago? Pues esa integral que me acaba de salir, la integral de x a la 3, que es x a la 4 sobre 4, la multiplico por la constante que tiene al frente. Pues me quedaría 1 x a la 4 sobre 16. Y listo. Eso es todo. Ahí ya se acaba el ejercicio como tal. Son esos los 3 pasos. Es un poco de tener cuidado al organizar los términos, pero al final casi siempre me va a quedar una integral muy sencilla. Eso va a pasar siempre. Aquí lo demorado es que hay que estar copiando y copiando otra vez lo mismo. El U por B, miren que lo puse al principio y hasta el final y no lo volví a tocar. ¿Listo? Entonces, un minutico ahí para que lo revisen, lo miren, preguntas y hacemos otro ejemplo.
No, creo que no. Primero yo no estoy grabando, pero creo que hay un compañero que está grabando, entonces ya ahorita al final le preguntamos a ver si se pudo grabar todo, es complicado. Sí, la verdad, el espacio de mi computador no me da para grabar todo. Bueno, ¿listo? Listo, entonces muchachos. Creo que no hay preguntas hasta ahí. Sí, lo que pasa es que el Mac es muy bueno en funcionamiento, pero en las memorias y los discos duros son pequeños. Y además que el mío está lleno de un montón de información y ya no, ya estás para acá. Bueno, pero sí, entonces si Jason nos pasa el link, mejor. Sí, que lo intentes subir a YouTube, es lo mejor. Bueno, entonces pasemos a un ejercicio. Entonces intenten no hacer. Recuerden que son 3 pasos. Voy a volverme un segundito. El primer paso es seleccionar UDB y con ellos derivar e integrar. Cuando yo ya tengo esos 4 términos, voy al segundo paso, que es armar la fórmula U por B menos B por DU. ¿Listo? Teniendo en cuenta que este U por B hay que organizarlo constantes, algebraicas y después las otras expresiones. Simplifico términos que puedan salirme la integral y la resuelvo. Aquí me quedo a 3, la resuelvo. ¿Listo? Entonces miremos el siguiente. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Dice integral de 3x seno de x de x. ¿Listo? Y ahí están como, pues yo tengo los espacios, pero intenten no hacer, a ver cómo les queda. Entonces demos unos 5 minuticos. Si quieren pueden ir escribiendo por el chat lo que van seleccionando como U, como DB, para ir verificando. U es 3x, sí señor. DB sería seno de x de x. ¿Listo? Hay que ponerle pues el de x se le coloca para recordar qué es lo que hay que integrar. Listo, Kimberly nos dice que DU es 3, si entonces DU es 3 de x y B es coseno x de x. ¿Sí? La integral de seno es coseno, ¿seguros? Y entonces, sí, aquí hay que tener mucho cuidado porque en algunos casos vamos a derivar seno o en otros casos los vamos a integrar. Y son parecidas, solo difieren en el signo. Entonces, la integral de seno
si es menos coseno. Menos coseno de x. Bueno, bien. Bien, nuestro primer paso bien. Entonces hasta ahí ha sido exitoso. ¿Listo? Pasamos al siguiente. Vamos a hacer u por b menos la integral de b por du. Entonces, teniendo en cuenta que primero van las constantes, voy a multiplicar 3 por menos 1. ¿De dónde salió ese menos 1? Del menos coseno. Entonces me quedaría menos 3 x coseno de x. Ese sería nuestro u por b. Bien, perfecto. Ah, bueno, el que Kimberly, bien, pero ten en cuenta que el menos pasa al frente, adelante de la expresión, para que te quede una sola expresión y no como una resta. ¿Listo? Pero bien, ya identificamos los términos y eso es bueno. ¿Por qué menos 3? Creo que es la pregunta. El menos 3 es de multiplicar 3 por menos coseno. Ese menos coseno es como si tuviera un menos 1 por delante. Yo primero multiplico las constantes. 3 por menos 1 me da menos 3 x coseno de x. ¿Listo, Jason? Listo. Entonces, ese sería u por b. Ahora voy a pasar a la siguiente parte que dice menos b por du. Por eso tengan muy bien referenciada esa formulita. Esa formulita tenganla ahí siempre como en mayúscula para que sepan en qué parte vamos. Ya hice u por b, voy a menos la integral de b por du. Entonces dice que si yo multiplico b por du, dice la recomendación que yo les acabo de hacer, que debo sacar las constantes de la integral. La constante sería 3, perdón, y el menos del coseno. Y como la fórmula lleva un menos, tendría que escribirla de la siguiente manera. Me quedaría más 3 integral de coseno x de x. ¿Listo? Ahí acabo de armar ya la fórmula completa. ¿Por qué más? La constante sale. Sí, la constante sale, pero recuerden que la constante es 3 y el menos del coseno. Como la fórmula principal dice menos la integral de b por du, entonces por eso lo convierte en un más 3. El menos que viene del coseno con el menos de la fórmula se me convierte en un más. Saco el 3 y por dentro de la integral solo me queda el coseno. ¿Listo? Listo. ¿Qué dice ahora? Que la parte de u por b ya no la tengo que tocar. O sea, eso ya queda en su respuesta. Tengo que resolver la integral nueva. Entonces voy a mirar qué me quedó en esa integral. En esa integral, o sea, tengo que hacer la integral de coseno de x. Entonces yo voy y la busco en su tabla de integrales, la que hemos trabajado, y yo sé que la integral de coseno es seno. ¿Listo? Y ya armo mi resultado completo. Entonces miremos cómo nos queda. Sería igual. A menos 3 x coseno de x más 3 por la integral de coseno, que es así de seno.
¿Listo? Ese sería nuestro resultado final. ¿Listo, muchachos? Entonces, ok, ¿cómo les quedó ese ejercicio? Ya un poco más sencillo después de haber visto al principio pues bastantes fórmulas, pero si se dan cuenta, son varios pasos, pero no son tan complicados, por así decirlo. Pues la idea es que inicialmente en esta clase reconozcamos el método, porque ya lo que viene más adelante es mirar cómo se aplica este método con otro tipo de funciones. Por ahora lo estamos viendo con funciones que, por así decirlo, son sencillas. O sea, no, el método no me implica más procedimientos. Casi que en los 3 pasos sale. ¿Listo? Entonces, miremos un último ejercicio por hoy y damos por terminada la sesión del día de hoy. Y les daré algunas indicaciones finales para tener en cuenta a lo largo de lo que viene de este corte que nos toca de esta manera. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar finalmente esta. Tengo raíz cúbica de x a la 2, logaritmo natural de x. Entonces ahí están estipulados los 3 pasos y vamos a mirar pues cómo nos quedaría ese ejercicio. Entonces tengo una función algebraica, que es la raíz, y una función logarítmica. El otro lunes es festivo, sí señor. Ah, bueno, en ese caso nos veremos dentro de 15 días. Ah, bueno, no me había fijado. Helen Karina preguntó si hay que quitar el signo integral al final. Cuando yo hago la integral, quito el signo de integral. Quiere decir que ya la hice. ¿Yuverney tiene miedo? No, fresco, mano. Eh, y ya. Bueno, entonces miremos este. Tengo entonces una función algebraica y una logarítmica. Entonces ya vimos un ejercicio parecido, el primero que hicimos. Entonces vamos a completar el primer pedazo. El u sería logaritmo natural de x. Y el de b sería la raíz, que para efectos de procedimiento yo podría pasar y de una vez escribirlo de esta manera, mira. ¿Listo? Yo podría hacer eso de una vez para ahorrarme un paso. Sí, 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 vamos a enviar unos ejercicios también como hechos, una guía o un PDF, les compartiré en Classroom para que tengan también como base. Ahorita hablamos de eso, igual. Y precisamente todo eso es lo que les voy a comentar. Entonces vamos a terminar este ejercicio y ya hablamos de eso. Bueno, entonces, u es logaritmo natural de x, de b es x a la 2/3 de x. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? ¿O alguna pregunta? ¿Listo? Lo importante es que ahí me puedo ahorrar el paso. Como ya sé que una raíz no la puedo trabajar de esa manera, entonces la escribo de una vez como x a la 2/3. Entonces paso a derivar. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x de x.
Y la integral de x a la 2 tercios, esa se la deben saber de memoria. Salió en el parcial, creo. La integral de x a la 2 tercios es x a la 5 tercios sobre 5 tercios. ¿Listo? Y paso y la organizo. Me quedaría 3x a la 5 tercios sobre 5. ¿Listo? Ese sería nuestro primer paso. Vamos a dar el segundo paso, que es armar la integral. La fórmula de la integración por partes. Entonces, la fórmula me dice que escriba u por b. ¿Listo? Entonces, u por b sería multiplicar 3 quintos, 3 quintos de x a la 5 tercios por logaritmo natural de x. Entonces me quedaría 3 quintos. Como esto ya no lo voy a tocar más, lo puedo dejar de una vez como raíz. Entonces, raíz cúbica de x a la 5 por logaritmo natural de x. ¿Listo? Sería el u por b. Ahora dice menos b por du. Entonces menos b por du sería multiplicar 3 quintos de x a la 5 tercios por 1 sobre x. Entonces dice, las constantes las pongo fuera de la integral. Me quedaría menos 3 quintos integral de x a la 5 tercios por 1 sobre x. Listo, entonces ya me quedaron la fórmula de esta manera. Paso a resolver o a simplificar realmente lo que me quedó en la integral. O sea, tengo que simplificar esta expresión. Y tal cual lo vamos a hacer como hicimos en la primera integral. ¿Qué quiere decir eso? Que a x a la 5 tercios tengo que restarle la x que está abajo. Eso es simplificar. O sea, simplificar esta x de acá arriba con la x de abajo. Entonces, restarle 1 al exponente. Lo demás va a quedar igual. Entonces, tengo que volver a copiarlo. Entonces, me daría otra vez 3 quintos. Raíz cúbica. X a la 5. Menos 3 quintos no, ya. De, entonces cuando a x a la 5 tercios le resto 1, me daría x, perdón, no sé, x a la 2 tercios.
Listo. Entonces, al simplificar, me quedaría de esta manera. Mirar el chat un segundo. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que resolver la nueva integral. O sea, yo tengo que calcular la integral de x a la 2 tercios. Y yo ya la sé, ya la tengo hecha aquí al lado. La tenemos hecha en esta parte de acá. Esta integral que me piden hacer fue la misma que yo hice al principio cuando escogí el db. Entonces yo ya sé cuál es el resultado de esa integral. Entonces simplemente, como yo sé que esa integral es 3 quintos de x a la 5 tercios, lo multiplico por la constante que tiene adelante, que es también 3 quintos. Entonces ahí ya puedo generar el resultado final. Entonces me quedaría 3 quintos. ¿Cómo te saliste viendo esa parte de 2 tercios? ¿De dónde salió cuál parte, perdón? La parte del 2 tercios. Ah, bueno, ya explico. Entonces voy a explicar esa parte de una vez. ¿De dónde salió este 2 tercios? Que creo que es la pregunta. ¿Sí? Entonces, ese 2 tercios salió de simplificar x a la 5 tercios con esta x que está acá. Entonces, de simplificar esta expresión que está acá. Esto es lo que simplifiqué. ¿Cómo se simplifica esa vaina? Pues arriba dice x a la 5 tercios y abajo dice x. Quiere decir que a 5 tercios tengo que restarle una. Cuando tú haces esa resta, te da x a la 2 tercios. ¿Listo? Creo que esa es la pregunta, ¿sí? Y de esa manera es que se obtienen 2 tercios. Casi siempre lo que tengamos ahí, cuando tengamos expresiones algebraicas, van a tener que simplificar de esa manera. Y si tenemos un logaritmo, pues también, porque el logaritmo siempre tiene 1 sobre x. Entonces vas a cancelar esa x de abajo con lo que yo tenga arriba en x. ¿Listo? Juan, creo que fue el que preguntó. ¿Bien esa parte o aún confuso? ¿Listo? Entonces, bueno, ahora sí pasamos a escribir nuestro resultado final. Entonces me quedaría 3 quintos, raíz cúbica de x a la 5, logaritmo natural de x, y multiplico. ¿Qué debo multiplicar? Por fuera tenía menos 3 quintos y la integral da 3 quintos de x a la 5 tercios. O sea que eso me quedaría 9 25avos, ¿sí? Al multiplicar 3 por 3 y 5 por 5. De x a la 5 tercios. Como ese ya no lo voy a tocar más, lo dejo como raíz. Más la constante de integración. ¿Listo? Ese sería el resultado final. Entonces, son ejercicios muy parecidos en cuanto a su procedimiento. Si se dan cuenta del U por B, usted lo saca una vez y ya en toda la columna lo vuelve y lo escribe igual. Lo que hay que ir trabajando es la parte del U por DB, el DB por el U. ¿Listo? Es importante que ese método lo practiquen. Yo les estaré enviando ejercicios. Les enviaré la guía completa, pero les diré cuáles ejercicios pueden hacer. ¿Listo? Entonces, antes de indicaciones generales, preguntas hasta ahí de lo visto de las integrales. El último paso, Ivonne Arena.
El último paso, creo que lo que no entendiste fue el 925 tal vez, esta parte de acá. ¿De dónde salió? Entonces, lo que yo hago es realizar la integral de x a la 2 tercios. Esa integral yo ya la tenía hecha, miren, la tenemos resuelta en esta parte y me dio que es 3 quintos de x a la 5 tercios, que fue lo que escribí acá en rojo. Acá lo escribí en rojo. Entonces, como yo ya tengo la solución de esa integral, lo que hago es multiplicarla por el valor que está adelante, o sea, por la constante que tiene al frente. O sea, multiplico 3 por 3, que me da 9, y 5 por 5, es el 25. ¿Qué pasó con el x a la 5 tercios? Lo volví a dejar como raíz, porque ya no lo necesito como fraccionario. Entonces vuelvo y lo dejo como estaba, como raíz. ¿Listo? Creo que esa era la pregunta. ¿Cómo son las tutorías? Las tutorías van a ser igual. O sea, yo les envío un link. Recuerden que las tutorías son los viernes, de 8:15 a 9:30. En ese link yo voy a estar en una así videoconferencia y pues lo que me pregunten es lo que voy resolviendo. Por ahora sería así. No sé si tenga que dividirlas por ahora entre los que son de cálculo y álgebra lineal. Depende de la afluencia de gente que tenga en ese momento en tutorías. ¿Listo? Igual cualquier cosa, ya estoy vinculado yo al chat. Cualquier ejercicio o duda que intenten hacer, la podemos retroalimentar por ahí. Entonces, profe, yo hice este ejercicio, le tomo una foto, lo sube y yo le digo, sí, va bien o no, cámbiale tal cosa. Y las tutorías las podemos manejar, si son preguntas sencillas, de esa manera. Ya si es algo un poco más complicado, o sea, profe, no entendí nada y me toca volver desde cero, ahí sí te toca conectarte a una videoconferencia. ¿Listo? Bueno, entonces, listo. Entonces damos por terminada la parte matemática, la sesión en cuanto a matemáticas. Y entonces, como les decía, algunas indicaciones generales. La primera es que sí es importante que si hay alguien o conocen a alguien que todavía no se haya vinculado al grupo de Classroom, por favor que lo haga. Le comentan, por favor. Ahí yo les estaré compartiendo los links, videos, los que me prevean una guía. Voy a subir algunos ejercicios por PDF que he encontrado para que también lo revisen. Y voy a subir los ejercicios que valen como taller 1. Recuerden que a ustedes se les suben 2 talleres, que es importante que hagan esos talleres. Si hacen cuentas, esos talleres les ayudaron a muchísimos en su nota final, porque con parciales de 2,5 de 2, varios alcanzaron a pasar. Entonces es importante que entreguen los talleres y que tengan bien organizados sus apuntes. Entonces, voy a empezar a subir el taller. No podrán hacer todos los ejercicios, pero sí ya pueden ir haciendo los iniciales, para que se vayan acostumbrando al método, para que vean cómo es. Y la próxima clase continuamos con esto. ¿Listo? O sea, todavía no vamos a ver otro método, seguimos en este. ¿Listo, muchachos? No es más, estar pendiente del Classroom. Ahí estará subida todo. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. La entrega del taller, ¿cuándo? Uy, pues van a tener buen tiempo, porque si dentro de 8 horas es festivo y todavía no hemos terminado este tema, entonces no, el taller se entrega hasta cuando terminemos eh, por lo menos este método. Entonces, pero sí pueden ir adelantándolo. Si hay grupo de WhatsApp, por favor, para que añadan a Edwin. No, que no hay grupo, me dicen. Bueno, creo que hay un grupo, por favor. Esperen, le pregunto a mi monitora que para que por favor empiece a añadirlos. Porque yo acá estoy agregado en un grupo
donde hay 12 participantes, sí, señor. Entonces, por favor, mi apreciada monitora, por favor, puedes añadir a todos los compañeros que hagan falta. Sería que por el chat dejen el número y los tomas, por favor. ¿Listo? Gracias. Ahí los están escribiendo. Jenny Barrera. Por favor, escribirle a Jenny Barrera. Creo que es más fácil para que ella copie. Jenny, regálanos tu número y que te escriban a ese número. ¿Listo? Por favor. Más fácil así. Profe, las notas del primer corte. Las notas del primer corte ya están en la plataforma. Están cargadas los 2 talleres. Recuerden que el primer taller son 2 notas, una tarea más un taller que hicieron en grupos. Y la segunda nota es el taller que entregaron antes del parcial. Esas son sus 2 notas de talleres. Más el parcial. Recuerden que tienen una valoración de 30-30 y 40 el parcial. ¿Listo? Entonces ahí están sus notas. Me tomé bastante tiempo en revisarlas porque ya que no nos podemos ver, pues no quería que se me fuera ningún error. Entonces sí, esas son sus notas, muchachos. Entonces Jenny ya compartió el número. Por favor, escriben para que los empiece a agregar al grupo. Y por ese grupo, pues cualquier duda corta, pequeña, la podemos ir solucionando. ¿Listo, muchachos? Bueno, muchachos. Entonces, por favor, escribirle a Jenny. El link para las tutorías que ha compartido, yo creo que el viernes en la tarde. Para el que necesite o tenga dudas, pues puede ir preguntando también desde ahí. ¿Listo, muchachos? Entonces doy por